en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Voy a estar leyendo este versículo, Isaías 41, 13. Dice la palabra del Señor: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Gloria al Señor. Voy a repetirlo nuevamente. Dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te bendice, te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Gloria al Señor. Este es un mensaje, este es un versículo que hemos leído y he titulado este tema: confianza en el Señor. Debemos tener nuestra confianza en Dios. Estamos pasando lo último que hemos venido pasando, el tiempo, el último año y medio, pero que nuestra confianza esté depositada en el Señor. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es quien nos da esa fuerza, esa fortaleza, esa seguridad que estamos necesitando. Dice el versículo 10, ahí más atrás, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y quiero leer el Salmo. Voy a leer, son versículos en el cual la palabra nos habla. Salmo 56:3 nos habla de confianza en nuestro Dios, de tener nuestra confianza en el Señor. Dice el Salmo 56:3, dice: en el día que temo, yo en ti confío. O sea, debemos tener nuestra confianza en el Señor, sea la circunstancia que estemos pasando. El Señor debe ser nuestro refugio, en quien nos refugiamos, en quien estamos nosotros, en quien nos refugiamos en el Señor para fortalecernos, para que el Señor nos dé esa palabra, ese consejo que estamos necesitando. Hace algún tiempo escuché una historia, fue una noticia, la encontramos por internet y fue una noticia que me llamó la atención y la escuché, la leí también, la investigué. Esto ocurrió en el año 2008, el 31 de octubre del año 2008. ¿Qué sucedió? Iba un piloto llamado Jim O'Neill. Él viajaba en su avioneta, o despegó desde Escocia e iba hasta Inglaterra. Arrancó en su avioneta, tal vez haciendo un vuelo rutinario, un trayecto conocido para él, muy seguramente. Y él cuenta que 45 minutos después de haber despegado, él empezó a ver las pantallas, la pantalla y el tablero de la avioneta, los controles, todo empezó a verlo borroso y poco a poco fue perdiendo la vista hasta que quedó completamente ciego. 45 minutos de vuelo, muchos pies de altura. ¿Y qué le pasó? ¿Qué sucedió? Le sucedió que tuvo un derrame cerebral, o algo que llaman apoplejía parcial, un derrame cerebral parcial o aplopegia. Y resulta que él prácticamente, imaginémonos, en pleno vuelo, solo, manejando la avioneta, y queda completamente ciego. Él, como pudo, se comunicó con la torre de control y él dijo: me comunico para pedir ayuda porque he quedado ciego. Y en la torre de control le dicen: tranquilo, no se preocupe, esté tranquilo, necesitamos que esté tranquilo, le vamos a enviar la ayuda, le vamos a enviar un refuerzo. Y dice la historia, dice la noticia, que le envían a un piloto de la Fuerza Aérea, un teniente coronel llamado Paul Girac, y él despega del aeropuerto en busca de hacer contacto, tal vez un contacto visual y también
para hablarle y para ayudarle. Y dice que él se coloca aproximadamente a unos 50 o un poco más de metros en paralelo y empieza a hablarle. Y entonces él le dice, se comunican y entonces este teniente coronel de la Fuerza Aérea le dice, a ver, cuénteme qué es lo que sucede, qué puede ver, dígame qué puede ver. Y él dice, no, estoy completamente ciego. Y entonces este piloto, el que le está ayudando, el coronel, le dice, bueno, yo necesito que, aunque no pueda ver, necesito que me escuche. Y necesito que escuche mis instrucciones de la forma más, o sea, con la mayor concentración que lo pueda hacer. Entonces él dijo, no importa que no vea, lo que necesito es que me escuche. Y entonces yo leía esa noticia y yo veía que hacía una relación con la palabra del Señor y hacía una relación con muchas cosas, muchas situaciones que se nos pueden presentar, y a veces alguien puede decir, no, es que, o lo hemos escuchado, o cuando alguien tiene un problema o no sabe qué hacer, es que yo pienso o siento que estoy dando pasos a ciegas. Tal vez no está en la altura, tal vez no está manejando un avión, una avioneta, pero a veces nos sentimos de esa forma. Y entonces le dice el teniente coronel, necesito, así no vea, lo que necesito es que me escuchen. Y eso también ocurre en nuestras vidas, que necesitamos, y a veces nosotros debemos estar seguros y preocuparnos de que el Señor escuche nuestra voz, de que nosotros estemos seguros de que el Señor esté escuchando nuestras oraciones. Y cuando digo estemos seguros es que a veces le oramos al Señor y queda la duda, ¿verdad? Sobre todo cuando hay un problema, hay una dificultad grande, queda esa duda: ¿será que el Señor me escuchó? ¿Será que, no sé, algo sucede? Siento que como que esa ayuda no va a llegar. Y entonces les sigo contando la historia, y ellos, se van comunicando. Y entonces regresan nuevamente al aeropuerto, van a aterrizar, y ya en el momento del aterrizaje le dice este teniente coronel, le dice, bueno, ¿puede ver la pista? ¿Puede ver la pista? Y le dice, no veo nada. Dice la noticia que ellos intentaron por 7 veces aterrizar, y ya cuando tal vez se estaban acercando, haciendo la aproximación a la pista, tenían que volver a despegar, a tomar vuelo. Y así lo intentaron, pero en la 8ª ocasión ya lograron aterrizar. Y dice la noticia, dice que tuvo un aterrizaje casi perfecto. Y entonces le preguntan, después ya en tierra, le preguntan a Paul Gerard, un periodista, le dice, bueno, cuénteme, ¿realmente creía que era posible ese aterrizaje? Cuénteme. Y él dijo, no, sinceramente era algo muy, pero muy difícil, era algo. Y entonces dijo, teníamos casi todo en contra, todas las situaciones y todo lo que estaba presentando estaba en contra. Digo, pero este hombre, O'Neill, tenía algo a su favor, y era que prácticamente yo era la única esperanza que tenía en ese momento, y por eso él tenía que escucharme atentamente, y no solamente tenía que escucharme, sino tenía que obedecer a todas mis instrucciones. Dijo, eso era lo que él tenía a su favor. Y entonces, uno mirando una noticia de estas, digo, porque él tenía que hacer lo que yo le decía para salvar su vida. Y yo le decía, tranquilo, escuche con atención mis instrucciones, que yo le llevaré de regreso a casa. Entonces, yo pienso que esta es una situación muy tremenda que se le presentó a este piloto. Yo creo que algo fuera de lo normal, algo muy tremendo, pero pudieron salvar su vida, pudo aterrizar. ¿Por qué? Porque él entendió de que realmente tenía que estar
teniendo obedecer cada una de las instrucciones, cada orden que le daba. Y entonces yo veo en esta noticia, veo que a veces tal vez no estamos nosotros en el aire ciegos, pero se presentan situaciones difíciles en las cuales no sabemos qué hacer, no sabemos cuál es el paso a seguir, no sabemos y tenemos que seguir volando, porque tenemos que seguir viviendo. A veces decimos es que esta situación se presentó, pero ya que se presentó, debemos mirar cómo la resolvemos. Y entonces cuando tenemos que estar atentos a la voz del Señor, a la voz de Dios, a que el Señor nos hable, y muchas veces el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla y estamos tan ocupados en muchas cosas de que no ponemos atención a la voz de Dios. Yo pienso que este piloto afinó su oído y tuvo un oído muy sensible en esos momentos para poder hacerlo, las instrucciones que le daban. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nuestros oídos se vuelvan sensibles a su voz. Ya en ese momento él ya que no tenía la vista en ese momento, tenía que moverse en fe, moverse de una forma diferente. Y eso el Señor nos pide, de que nosotros nos movamos en fe. Hay algo, y dice la palabra del Señor, hay algo que mueve la mano de Dios, y es la fe. A veces estos son principios bíblicos en los cuales nosotros, o mucha gente, hay gente que o tal vez no conoce o lo ha escuchado, pero ha escuchado tantos versículos de la palabra del Señor que los ha escuchado, pero no ha colocado la atención, no ha sido sensible a la voz de Dios. Entonces son versículos que los escucha, pero cuando necesitamos entender de que la fe mueve la mano de Dios, entonces es cuando nosotros decimos, en determinadas circunstancias debemos refugiarme, debo tener la confianza en el Señor, porque la mano de Dios no la mueve que nos desesperemos, que lloremos, que alguien grite, y porque piensa que grite o porque piensa que desespere o que se afane tanto, eso va a mover la mano de Dios. La palabra del Señor dice que lo que mueve la mano de Dios es que tengamos fe en Él, y fe es confianza en que el Señor lo puede hacer. Hay algo que es contrario a la fe. ¿Qué es contrario a la fe? La incredulidad. Y la incredulidad es pecado. O sea, a veces nosotros para tener fe o para ser incrédulos debemos tener un esfuerzo en ambas situaciones. Y a veces en muchas ocasiones tenemos que esforzarnos más para no creer, pero es que el enemigo está interesado en que nosotros, aunque hemos experimentado el poder de Dios, aunque hemos experimentado los milagros del Señor en nuestra vida, llegan esos momentos en que nos ataca la incredulidad. Dice la palabra del Señor, dice que Abraham creyó contra esperanza. O sea, Abraham, a pesar de que era un hombre ya viejo, dice la palabra del Señor, y aparte de que era viejo, hablando del milagro, hablando de la descendencia que el Señor le había prometido, aparte de eso, su esposa era estéril. Y él dice que él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, tuvo que superar dos obstáculos, y dos obstáculos tremendos. Pero él tuvo esa fe, él tuvo esa confianza en que el Señor lo podía hacer. Y eso es lo que el Señor, y a través de su palabra, nos habla, de que tengamos esa confianza, de que tengamos esa fe, de que le creamos, de que el Señor ya lo ha hecho en nosotros y lo va a volver a hacer cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor. Yo sé que los que estamos acá hemos experimentado, hemos tenido
ese milagro que el Señor ha hecho en nosotros. El solo hecho de que estemos acá en esta noche reunidos es porque el Señor ha trabajado en nosotros a través de su Espíritu Santo. Nos ha inquietado, nos ha tocado, nos ha reargüido, nos ha hecho cosas especiales en nosotros, en los cuales a veces cuando se nos presenta una situación, el Señor viene y coloca en nuestra mente y dice: yo lo he sacado de problemas, y en esta también, si crees en mí, si te apoyas en mí, si colocas la confianza en mí, también lo voy a volver a hacer en esta ocasión, lo voy a hacer de nuevo. Y eso es cuando nosotros debemos colocar la confianza en el Señor. A veces, como lo decía hace un momento, no hemos estado a ciegas en las alturas, pero tal vez en un avión, pero sí se nos ha, en las diferentes situaciones de nuestra vida, nos ha pasado, ha ocurrido, que en los cuales decimos: pero ¿qué hacemos? ¿Pero qué en este año 2021? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de esta situación que me presenta? Otros dicen: ¿qué va a ser de esta enfermedad? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a ser de la situación con mis hijos, con mi familia? Y mucha gente lo piensa, mucha gente lo dice: ¿qué va a hacer? Cuando dice qué va a hacer es porque hay incertidumbre, porque no sabe qué va a pasar en la vida, no sabe qué va a pasar con esa situación. Eso es estar tal vez tal vez volar a ciegas, hablando, parafraseando de que se nos puede presentar. ¿Qué es volar a ciegas? Es cuando alguien emprende un proyecto, y cuando ha emprendido ese proyecto, de un momento a otro, en un momento dado, se da cuenta de que lo que tenía organizado y planeado, las cosas no se le dieron como las pensaba. Y entonces ya lleva 40 minutos de vuelo, o ha ido avanzando, ya lleva unos meses, ya lleva unos días, pero dice: ya me metí en esto, ya prácticamente no puedo retroceder porque ya no sé. Y entonces eso es volar a ciegas, cuando alguien le dice: bueno, vamos a emprender esto, vamos a emprender este proyecto, vamos a emprender estas metas, tranquilo, yo lo ayudo, yo lo voy a orientar, yo dije que lo voy a aconsejar. Y cuando están en la mitad del proyecto, resulta que esa persona dice: no, yo pensé que esto era como más fácil, no, esto es un poco difícil, ¿no? Yo tengo que hacer otras cosas, y la persona queda desorientada y decimos: pero ¿qué pasó? Pero si supuestamente la persona que me estaba ayudando, que me estaba asesorando, abandonó este proyecto. Y entonces eso causa incertidumbre, causa como que desestabilidad, como que ¿qué pasó? ¿Qué hago? ¿Cuál es el paso a seguir? No sé. Y entonces hay esas situaciones que se presentan, y es cuando tenemos nosotros que pedirle ayuda al Señor. Y es cuando el Señor nos dice: bueno, ya tal vez arrancó y se proyectó de esta forma, no me tuvo en cuenta, ahora necesito que escuche con atención mis instrucciones. Y el Señor a veces permite y nos lleva a ese punto, cuando a veces no queremos contar con la dirección del Señor, no queremos nosotros colocarle los proyectos, las metas al Señor, no lo hacemos, y entonces se presentan estas situaciones. Y por eso es tan importante, y más en esta época. Y digo en esta época, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos apremiantes. Estamos viviendo tiempos en los cuales todos se lo debemos consultar al Señor. Todos debemos colocar en oración al Señor. Vamos a estar y estamos a los pies del Señor, y debemos colocarle nuestras metas, debemos colocarle cualquier situación que se nos presente, por más sencilla que parezca. ¿Por qué? Porque a veces pensamos: eso es sencillo, yo puedo resolverlo de esta forma, pero de un momento a otro se nos complica, y cuando eso se nos complica, una cosa nos lleva a otra. Hay personas que a veces resultan en una situación difícil, pero le preguntan: ¿pero qué pasó? No, es que yo hice esto y no sé, como que me pareció que era algo muy sencillo, y eso desencadenó un problema, y ese problema desencadenó uno más grande. Y por eso debemos nosotros consultar al Señor, debemos nosotros
en cualquier situación, como lo digo, por más insignificante, pequeña que parezca, nosotros debemos consultarle, debemos nosotros llenarnos, buscar la presencia del Señor, buscar el consejo de Dios. Señor, háblame, Señor, muéstrame, Señor, guíame, Señor, protégeme, porque ahí el enemigo está ahí para atacarnos, está ahí para dañar nuestras vidas. Ese es el trabajo de él. Estar maldiciendo nuestra vida, estar maldiciendo nuestra finanza, estar maldiciendo nuestra familia, nuestros hijos, estar maldiciendo nuestra salud. Ese es el trabajo de él, estar ahí al acecho. Pero nosotros, nuestro trabajo es, o lo que debemos nosotros hacer como hijos de Dios, es refugiarnos en el Señor, tener su cobertura, tener la cobertura del Señor, estar ahí descansando en el Señor, estar ahí apoyándonos en el Señor, descansando. Y el Señor nos guía, y el Señor nos da esa palabra que estamos necesitando día a día, que estamos necesitando en todo momento. Nos está dando esa fortaleza, nos está dando esa palabra que estamos nosotros, que le estamos clamando. Cuando nosotros le pedimos al Señor, el Señor nos da esa respuesta que estamos buscando. Cuando nosotros le clamamos al Señor, el Señor está presto ahí para darnos ese consejo, esa palabra que estamos nosotros necesitando. Por eso es tan importante, y como lo dije hace un momento, es tan importante estar contando y estar buscando la presencia del Señor, buscando diariamente al Señor, buscando al Señor en oración. Esa oración de hoy nos bendijo y nos sirvió para hoy, pero mañana es un día que hay que buscarle nuevamente. Nuevas son también, dice la palabra, que nuevas son las misericordias del Señor cada día, cada mañana. De tener una experiencia con el Señor cada día, de poder experimentar su presencia, de poder experimentar que el Señor nos revele su palabra. Yo en algunas ocasiones, o tal vez, no sé si les haya compartido, el Señor nos da muchas bendiciones que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. A veces llegamos a un punto de que el Señor nos da bendiciones y pensamos que eso es lo normal, y no es lo normal, es la bendición y la gracia de Dios sobre nosotros. A veces nos preocupamos por lo poco que nos falta y no por todas las bendiciones que el Señor ha derramado sobre nosotros. En alguna ocasión yo meditaba y yo le decía gracias, Señor, porque el Señor es bueno, porque el Señor nos ayuda, nos guía y nos bendice, y a veces nosotros no nos damos cuenta, y como no nos damos cuenta, no le damos gracias al Señor por esas bendiciones recibidas. Y yo iba con un amigo, iba en un trayecto, íbamos viajando. Cuando viaja uno, tal vez, viaja uno varias horas por tierra, en el carro, y entonces yo iba con un amigo, y eso fue hace un buen tiempo, bastante tiempo, se utilizaba el cassette, y yo llevaba una predicación en cassette, y yo le dije a un amigo, y le dije, bueno, escuchemos este mensaje. Lo coloqué y empezó, y el mensaje hablaba del rapto de la iglesia, y era un mensaje bien explicado, bien edificante, desglosaba la palabra del Señor. Y entonces ya nos fuimos, íbamos viajando, y el amigo inconverso lo iba escuchando. Después de que terminó el mensaje, él me dice: Víctor, el mensaje bonito, me llegó, me gustó, muy bonito. O sea, lo que logré entender, me dice él, pero hay cosas que no entiendo. Explíquemelas, me dice él. Y entonces, cuando él me dice estas palabras, yo en ese momento dije, pero es un mensaje para mí, ¿no? Yo dije, pero en mi mente, yo no le dije, pero en mi mente dije, pero es un mensaje muy claro. Y cuando yo digo eso, que es un mensaje muy claro, viene a mi mente y viene a mi mente estas palabras que les digo. Es que el Señor nos da y nos permite tener ese discernimiento y nos revela su palabra, mientras otras personas no pueden entender lo que el Señor permite que nosotros entendamos. Y entonces yo en el momento digo, gracias, Señor, porque nos hace entender cosas que mucha gente y que el mundo no entiende. Gloria al Señor.
y es la palabra del Señor. Cuando nosotros podemos abrir la lectura de la palabra del Señor y leer los versículos y decir gracias Señor por esta palabra, me edificó, me llenó, me enseñó, me reargulló, me fortaleció, me edificó, mientras otras personas le dicen a uno, es que a mí no me gusta leer la Biblia porque yo no sé, yo no entiendo eso. Y el Señor nos ha dado ese discernimiento, nos ha dado esa revelación, que nosotros podamos leer la palabra del Señor y podamos entenderla y podemos llenarnos de la presencia del Señor, porque el Señor, en medio de su misericordia, a veces en medio de nuestros errores, de nuestras fallas, a veces cuando el Señor quiere hablarnos y nosotros el Señor quiere hablarnos, nosotros queremos hacer otras cosas. Pero sin embargo, y a pesar de eso, el Señor nos habla y el Señor nos muestra qué quiere hacer en nosotros, qué quiere hacer, cuáles son los planes del Señor en nosotros. Y entonces, esos son bendiciones que el Señor nos da y que a veces pensamos que es lo normal, y ese día entendí que no era lo normal, que es algo que el Señor tiene para sus hijos, que es algo que el Señor tiene para sus escogidos, para todos los que le hemos dicho o hemos tal vez o estamos en los caminos del Señor, le hemos dicho al Señor que queremos que nos renueve, que queremos conocerle, y entonces en la medida en que nosotros le buscamos y le expresamos al Señor lo que queremos buscar del Señor, el Señor empieza a derramar esas bendiciones sobre nuestras vidas. Gloria al Señor, es la gracia y la bendición del Señor sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, es eso precisamente, que confiemos en Él, que tengamos la confianza en Él, que depositemos esos temores, o que depositemos esas situaciones que se nos presentan, que vayamos y consultemos a Él. A veces consultamos, a veces nos angustiamos, a veces le consultamos a la persona que no debemos consultarle, pero antes que eso debemos colocar nuestras peticiones delante del Señor. Que nuestro afán sea colocarle esa petición, contarle al Señor, me está pasando esto otro. Tal vez, Señor, como le dije hace un momento, creo que estoy dando pasos a ciegas, creo que estoy caminando, creo que no sé qué hacer, no sé cuál es el paso a seguir, pero ayúdame, Señor. Y cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor pidiendo y clamando por esa ayuda, tenemos un Dios que nos ayuda, tenemos un Dios que cuida de nosotros, que tiene cuidado de nosotros. Quiero que miremos este versículo de la palabra del Señor, que está en Isaías también, Isaías 40:31, porque Isaías 40:31 dice la palabra del Señor, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al Señor. Esos son los que esperan en Jehová. O sea, toda esa bendición de la cual nos habla este versículo no es para todos, son para los que esperamos en el Señor, los que esperamos en Jehová, los que tenemos la confianza. A veces hay cosas que en este tiempo, hermanos, en este tiempo, ¿qué es lo que podemos ver? Hay temor, hay incertidumbre. La gente dice, no sé qué voy a hacer. Incertidumbre en muchas áreas, en el área financiera, en el área de la salud. Otros están atrapados en ansiedades, en depresiones. Todo esto los ha llevado a una depresión, a una ansiedad. Hay gente y el Señor quiere es que esperemos en Él, que descansemos en Él, que no nos afanemos, que no nos desesperemos, sino que tengamos puesta nuestra confianza en el Señor. Yo quiero que miremos este otro salmo y lo que nos
habla la palabra del Señor, es eso precisamente, la confianza, la dependencia en el Señor, de que nosotros dependamos de nuestro Dios, dependamos de lo que, de que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro consejero, Él es el que nos da esa fortaleza que estamos necesitando. Dice Salmo 121, capítulo 1, versículo 2. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, que tengamos estos conceptos, que tengamos esa palabra clara. A veces leemos nosotros y conocemos la palabra del Señor y hasta se la compartimos a otra persona y le decimos, tenga confianza en el Señor, descanse en el Señor. Lo veo como angustiado, lo veo, no, descanse en el Señor. Pero ¿qué sucede cuando ya no es la otra persona, el amigo, el familiar, sino cuando nos toca a mí? Cuando nos toca a nosotros, cuando me toca a mí. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo nos vamos a comportar en ese momento? Yo en alguna ocasión les compartí y tuve un momento de dificultad en mi salud. Y entonces en muchas ocasiones le había dicho a los amigos, a un familiar, descanse en el Señor, tenga confianza. Y un día me llegó un problema de salud y fue bastante duro para mí. Y entonces tuve que colocar en práctica todo aquello que yo estuve compartiendo en algún tiempo. Y entonces yo dije, no es lo mismo dar la palabra de aliento a una persona a tener que yo vivir lo que tal vez otra persona ha estado viviendo hablando acá en cuanto a la salud. Y entonces yo le dije, Señor, todo esto que he estado compartiendo, ahora tengo que ponerlo en práctica en mi vida, tengo que creerle, tengo que vivir esta palabra que he compartido, porque si no la vivimos y el momento que nos toca, entonces realmente estamos hablando algo que ni siquiera nosotros creemos, ni siquiera nosotros estamos convencidos. Y entonces llegó ese momento y tuve que descansar y confiar en el Señor. Y fue un momento en el cual estaba y me sentía unos días más, o sea, durante un buen tiempo o durante algunos años no me sentí bien, o sea, tenía unos días más malos que otros, en otras palabras. O sea, no puedo decir es que un día estaba bien y otro día estaba mal, no, un día estaba mal y otro día estaba peor en cuanto a mi salud. Pero fue el momento, y yo lo veo de pronto tal vez uno en el trato de Dios. Esta persona tuvo ese momento ahí de dificultad y se sintió solo y se sintió que iba a perder la vida. Y entonces yo pude entender y pude experimentar ese momento, tal vez esa angustia, y en un día en oración le oraba al Señor y le pedía por la sanidad. Y entonces mientras yo le pedía esta sanidad al Señor, el Señor me dijo, deme gracias y adórame. Deme gracias y adórame por lo que está pasando. Levante adoración. Y entonces cuando yo escuché estas palabras hubo un choque interno, porque yo dije, Señor, pero es que estamos acostumbrados. No le dije al Señor, estamos acostumbrados, pero eso venía a mí porque nosotros, el ser humano, está acostumbrado a dar gracias cuando recibe algo. Si no recibimos un favor o algo, uno no dice gracias uno le dice gracias a alguien y la persona, si no ha hecho nada, dice, ¿quién sabe? Dice gracias. Y entonces yo le decía, Señor, pero gracias. Y gracias, pero Señor, no entiendo, porque es que la sanidad todavía no ha llegado. Y el Señor me decía, deme gracias y adórame. Y entonces yo empecé a darle gracias y empecé a adorarlo. Y el Señor me decía, no, yo quiero que me adore de corazón, de lo profundo de su corazón. Y eso para mí fue algo duro porque no sabía, nunca lo había hecho.
O sea, darle gracias de corazón y con lágrimas y que me saliera lo profundo de mi vida de agradecimiento. Y yo en ese momento y en esa situación y con ese trato aprendí a adorar a Dios en medio de la dificultad, pero aprendí a adorarlo de corazón, diciéndole gracias, Señor. Yo no sé qué vaya a pasar, no sé qué situación, yo no sé yo no sé, Señor, qué vaya a hacer con mi vida, pero lo voy a adorar y entonces el Señor me enseñó a adorarle en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y esto es, al principio me costó y fue muy duro, porque como les digo hace un momento, nunca había pasado por una situación y menos adorar al Señor de corazón, pero aprendí, el Señor me enseñó. Gloria a nuestro Dios. Y quiero, mis hermanos, quiero en este momento, ya para terminar, darle o leer este versículo. Y este versículo lo vamos a leer, pero que también quede para nosotros como una promesa de Dios, que nosotros nos apropiemos de esta palabra del Señor, que está en Isaías 43:2, que nos apropiemos de la promesa del Señor y creamos y podamos creerle al Señor que estas promesas son para nosotros, que estas promesas son para sus hijos, para todo aquel que puede creer en el Señor, que puede confiar en nuestro Dios. Es una promesa que les quiero dejar en esta noche, y que cuando tal vez esté pasando por una situación, recuerde esta palabra, recuerde esta promesa, porque esa es la obra del Espíritu Santo. A veces cuando viene la situación, el Espíritu Santo nos trae esa palabra que en algún momento escuchamos, que en algún momento le creímos al Señor, o sea, la escuchamos y es un remo para nuestra vida, y le creemos al Señor. Dice 43:2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria al Señor. Qué hermosa promesa de parte del Señor, que cuando pasemos por las aguas, dice que el Señor estará con nosotros, irá con nosotros. Dice que si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esas son las promesas de nuestro Dios, de que Él va delante de nosotros, que Él va a nuestro lado. Yo esta noticia, por diferentes, desde diferentes puntos de vista, yo decía, tal vez el vuelo, viajando en paralelo, explicándole, hablándole, y el Señor va ahí delante de nosotros, pero también en ocasiones va al lado de nosotros. ¿Para qué? Para apoyarnos, para darnos confianza, para hacernos sentir que Él nos respalda, y que el enemigo quiere tocarnos, pero no puede tocarnos, porque el Señor va con nosotros, y porque somos hijos de Dios y somos propiedad privada del Señor. El enemigo no nos puede tocar, no puede meterse con nosotros. Sí, y si quisiera hacer lo que tiene que hacer, como lo dice el libro de Job, tiene que pedirle permiso al Señor. Y por eso Él quiere que el enemigo coloca ansiedades, coloca tropiezos. ¿Para qué? Para que nosotros nos salgamos de la cobertura del Señor, con desobediencia, con malas decisiones, teniendo desconfianza del Señor, no creyendo en su palabra, y de esa forma nos saca. Y en el momento en que nos saca, ahí sí nos saca de la cobertura, ahí sí puede atacarnos y puede despojarnos y puede quitarnos. De lo contrario, si estamos escondidos en el Señor, si estamos bajo la cobertura del Señor, el enemigo no nos puede hacer nada. Gloria a nuestro Dios. Coloque sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a orarle al Señor, al Dios que nos ha guardado hasta el día de hoy, que podemos decir que la diestra del Señor nos ha sostenido y nos ha fortalecido. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, en esta hora. He predicado tu palabra, Señor, y Dios de la gloria, te pedimos, Señor, que siempre, Padre, que siempre tu presencia esté a nuestro lado, que tú vayas
con nosotros, Señor, pero que también, Señor, ayúdanos, Señor, para que a pesar de las luchas, a pesar de la situación, cualquiera sea la situación, Señor, nuestra confianza esté puesta en ti, Señor. Nuestra confianza esté puesta en tu palabra, en tus promesas, lo que nos habla. Oh Dios mío, Señor, te lo pedimos en esta hora. Te pedimos, Dios mío, Señor, que nos ayudes, que nos des esa palabra que estamos necesitando diariamente, que nos des esa palabra para seguir adelante, que nos des ese consejo para seguir avanzando, para seguir caminando con paso firme, Señor, porque cuando tú nos hablas, Señor, caminamos con pasos firmes, porque sabemos, Dios mío, Señor, que vamos en la dirección correcta, Señor, que vamos tomando las mejores decisiones, porque tú vas con nosotros, ayudándonos a tomar esas decisiones para que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Gracias, mi Rey maravilloso, te damos en esta hora. Gracias, Dios mío, por esa fortaleza, por esa seguridad que nos das, Señor, porque cuando estamos contigo, Señor, tú nos das esa seguridad y nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, mi Rey maravilloso. Gracias, mi Señor. Yo he declarado esta palabra en esta noche, Señor, para este pueblo, Señor, para tus hijos. Oh Padre Santo, que en esta hora los bendigo, que en esta hora, Dios de la gloria, te pido que seas bendiciéndolos a cada uno de mis hermanos que se encuentran acá, pero también a cada una de sus familias acá representadas. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Oh Padre de la gloria, ayúdanos, Dios mío, en cualquier situación que se nos presente en esta semana, en el próximo mes, en este segundo semestre en el cual ya estamos transcurriendo, Señor. Nuestra fortaleza y nuestra seguridad, Señor, vuelvo y lo digo, lo repito, Señor, está en ti, Señor. Nuestra seguridad está en ti, Señor de la gloria. Que esas promesas se hagan cada día más una realidad en nuestra vida, Señor. Que estas promesas, Señor, oh Padre Santo, nosotros nos apropiamos de tu palabra, de tus promesas, Dios de la gloria. En esta hora te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. En esta